Muy buenas tardes, amigos de su programa Reflexiones Radio. Eh, un lunes más, un lunes metido en el veranillo de San Juan. Dicho sea de paso, hoy es mi día. Hoy es propiamente el día de San Juan. Me imagino que en San Juan, Puerto Rico, estarán en un gran fiestón y en muchos San Juanes. En Turrialba hay varios San Juanes y por todo Costa Rica hay muchos San Juanes y de hecho se corrió el sábado la carrera de San Juan, la medio maratón de San Juan, que es una de las más históricas en Costa Rica. Y bueno, una hermosísima tarde de veranillo en Heredia. Hoy estamos ubicados desde las instalaciones del Instituto de Servicios Forestales, de Investigación y Servicios Forestales, el INICEFOR, de la Universidad Nacional en Santa Lucía de Barba de Heredia. Eh, Nos acompaña hoy como invitado al programa el máster Gustavo Hernández Sánchez, con quien vamos a conversar de temas diversos sobre lo que es el INICEFOR y el rol que el INICEFOR tiene dentro de la Universidad Nacional y en la gestión de política pública relacionada con los servicios forestales. Buenas tardes, Leiner, ¿cómo estás? Buenas tardes, Jota. Es un placer de acompañarlos nuevamente aquí en su programa Reflexiones Radio. El día de hoy salimos de la casa, estamos en la Universidad Nacional, solo que aquí en las instalaciones de Santa Lucía de Barba de Heredia. Probablemente ustedes dirán, bueno, ¿y por dónde queda eso? Aproximadamente estamos a unos 2 kilómetros del centro de Heredia, carretera hacia Barba, luego ahí por donde está el famoso eh, castillo de Barba, ahí doblas a la derecha y te venís 1 kilómetro hacia, digamos, a mano derecha, siguiendo la flecha, como decíamos allá en Santa Gertrudis en aquellas épocas. Y hoy vamos a hablar del INICEFOR y también vamos a hablar de varios temas, pero como siempre en reflexiones hablamos de la persona antes de hablar del personaje, ¿cierto, Jotas? Así es. Entonces, pues vamos a comenzar hablando de Gustavo, de Gustavo Hernández, que pues está fungiendo como director del INICEFOR, pero bueno, comenzamos a hablar primero de la persona. Muchísimas gracias, Gustavo, por aceptar estar con nosotros en el programa y por recibirnos en esta tu casa, la casa también de los universitarios, el INICEFOR. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias, Juan José. Don Leiner, más bien muchísimas gracias por la invitación. Para mí es todo un gusto tenerlos acá en el INICEFOR, en la casa, como dicen ustedes, y que se sientan siempre en casa. Como bien lo dicen, el INICEFOR estamos un poquito alejados del campus Omar Dengo. Sin embargo, nos sentimos igual parte de él, solo que a un par de kilómetros de distancia nada más. Acá en el INICEFOR realmente el acceso es realmente no es corto, ¿verdad? No creo que hayan durado tantísimo ni que se les haya complicado tanto como ir a veterinaria o por Bueno, allá al SIMPE. sí, bueno, como decía un cuñado mío, estamos muy largo de allá, pero muy cerca de aquí. Este, bueno, ¿de dónde es Gustavo? ¿Cuál es su historia? ¿Dónde dejó el cordón y dónde dio sus primeros pasos? Ok, bueno, les comento bueno, en mi caso, siempre he sido como una mezcla de un lugar y del otro. Se los cuento porque mis papás son guanacastecos, mis papás son nicoyanos, los dos. Eh, Cuando ellos, o al menos cuando mi mamá fue a estudiar a la Universidad de Costa Rica, empezó sus estudios, es microbióloga ya retirada, se trasladó al Valle Central, como lo hacían muchos, ¿verdad? Y pues allá mi abuelo les tenía una casita en San Pedro y pues mi papá se vino a trabajar también muy joven a San José y pues yo no sé, realmente
son cosas que no preguntamos en la familia, pero no sé si ahí continuó el amor posiblemente que traían desde el pueblo o qué, ¿verdad? Pero después ellos al final se casaron y pues tuvieron una familia de 4, a quienes nos criaron en San José, ¿verdad? Entre San Pedro y Tibás. Pero siempre viajábamos, todas nuestras vacaciones, toda nuestra familia siempre está en Nicoya, ¿verdad? Tíos, abuelos, primos. Y además tienes una herencia china, ¿cierto? Correcto. Cuéntenos un poquito de esa herencia, ¿dónde viene? Me delatan los ojos, dijo. Y eso que, Me delata tu mirada. y eso que no has visto los hijos, porque los hijos son más chinos. En serio. No, pero es que también en Nicoya, en particularmente en Nicoya, bueno, también en Liberia, pero mucho más marcado en Nicoya, hay una serie de nombres y de personas y de migrantes de primera generación, ¿verdad? De principios del siglo pasado, inclusive hacia atrás hay toda una trayectoria de migrantes chinos, pero nos gustaría conocer un poquito esa orientación, Correcto, bueno, los apellidos, bueno, Hernández Sánchez no dicen mucho, ¿verdad? Pero en realidad es porque mi abuelo, que en paz descansa, él se cambió el apellido. Entonces era mucho de tratar también de encajar, ¿verdad? Dentro de una cultura, ¿verdad? Ellos se cambiaban el apellido. ¿Y te acordás el apellido de tu abuelo? Chen. Chen. Sí, mi madre es Sánchez Wong, o sea, mi mamá debería ser Chen Wong, y en ese caso yo debería ser Hernández Chen. O sea, tú tienes, digamos, sangre 50%. de 50%. Correcto. Y ese apellido o esa época es muy particular, porque también conozco gente que se ponía la primera letra de su apellido y de su nombre, y eso conformaba un nuevo apellido que sonaba más latino, ¿verdad? O sea, habían como diferentes formas para cambiarse el nombre. Sí, así es. En el caso de mi abuelo, pues él simplemente pues tomó el apellido Sánchez, y por ende, pues yo soy Hernández Sánchez, ¿no? Pero sí, digamos, mi madre igual nacida en Costa Rica, mi abuela por parte de mi mamá también nacida en Costa Rica, pero siempre entre ellos se mantuvieron, digamos, se casaban entre chinos, ¿verdad? A pesar de que eran nacidos aquí en Costa Rica, pero ya ya mi mamá y todas mis tías, porque eran la mayoría mujeres, rompieron la tradición, Sí, correcto. sí. Todas se casaron con ¿O hubo algún lugareño criollos. que empezó a generar ahí ya... A conquistar a las chinitas. Sí, no, lo digo porque, por ejemplo, en el caso de mi mamá, tiene 3 generaciones casados entre primos, ¿verdad? Pero ya cuando llegó la historia de mi papá y de mi mamá, bueno, básicamente mi papá se robó a mi mamá y entonces ya apareció ese, y el concepto ese de que te robes, y que significa que si el abuelo no quiere, ¿verdad? Entonces se van a vivir juntos y después aparecen casados con una lista de huilas en la casa, ¿verdad? Pero qué bueno. ¿Y en Nicoya, en qué parte, Gustavo? En el puro centro. O sea, ellos son del puro centro. De hecho, mi abuela materna vive diagonal a la cofradía, que eso está como a 200 metros del parque. Puro centro. Claro. Y luego mi otra, por parte de mamá, la parte china, ellos viven en el puro centro, cerca de, igual por la iglesia nueva, como a 200 metros, igual sobre la calle principal. Ajá. Ellos viven ahí, no sé si conocen por el Supercompro, de ahí cerca, digamos, toda esa área. De hecho, tenían una fábrica de hielo. Entonces eran conocidos porque tenían una fábrica de hielo en el centro de Nicoya. Entonces imagínense con esos calores en esos tiempos. Súper conocidos. Entonces era la famosa fábrica de hielo de las maquetas. Las maquetas de hielo, ¿verdad? Entonces, la que llegan todos los coperos ahí a hacer fila. Es correcto. Eso, al final esos fueron los clientes hasta la muerte, ¿verdad? Los últimos tuvieron que haber sido los coperos. Y alguno que otro bar que les gustaba vender las bebidas las bebidas con hielo de maqueta, ¿verdad? Sí, porque también para las fiestas se llenaban aquellas cajas con agua, con hielo de maqueta. Y el hielo cortado es muy particular en algunos bares, sí, que todavía se usa, pero es muy poco común porque ahora ya las fábricas de hielo usan los cubitos, ¿verdad? Sí, prácticamente, y con la tecnología y con el tema de que ya los refrigeradores tienen su ice maker, y entonces ya eso pues
pues fue decayendo, además de que pues sube el precio de la electricidad, subió el precio del agua, Sí, y claro. al final ya terminaron, no hace muchos años, terminaron de cerrando la fábrica de hielo, pero bueno, quedó una bonita historia, un bonito legado, porque aparte de la fábrica de hielo, recuerdo mi infancia que tenían pues no era una pulpería, pero sí era un lugar que vendían de todo, ¿verdad? Era como un mini, Casi como un era un mini comisariato. supermercado, sí, exacto. Entonces yo me acuerdo de estar jugando en los estantes donde estaba el pan, ¿verdad? Sí, Metido claro. uno chiquillo. Y sí, realmente tenían eso, ¿verdad? También, aparte de la fábrica de hielo. Y bueno, son cosillas que han ido cambiando también, que cambian en todos los pueblos, ¿verdad? Y Nicoya, pues no es la excepción. Pues le También mandamos va. un saludo a todos tus familiares y por Muchísimas alguna gracias, razón así nos es. ven desde ya, allá en Nicoya, también tenemos una buena cantidad de seguidores. Ahora, vamos a ver, digamos, entonces, pero tus papás se conocieron en Nicoya y Claramente. bueno, después se trasladaron para San José y Claramente. aquí siguieron con su idilio. Sí. Bueno, entonces ustedes los 4 nacen en San José. Correcto. ¿En qué parte de San José se fueron a vivir? Vamos a ver, en Tibás, mis papás ahí recién casados, pues habían comprado una casita ahí en Tibás, ahí por el sector de Las Rosas, pegando con Cuatro Reinas. Ajá. Luego, un tiempo, digamos, de mi infancia, digamos, por lo menos hasta los 12 años, que nos trasladamos a vivir a San Pedro, por el antiguo Iberón. Ajá, La ajá. dirección era del Higuerón para allá, del Higuerón para acá, ¿verdad? Bueno, se cayó el Higuerón, entonces quedó la dirección Antiguo Higuerón, del claro. antiguo Higuerón. Y ahí hasta sexto grado recuerdo, y ya después, porque esa era la casa que mi abuelo materno pues les había comprado, digamos, a las hijas para que ellas fueran a estudiar. Entonces, mientras, o sea, cuando hacían sus estudios universitarios, ahí fue donde todas mis tías, ¿verdad?, que fueron a la Universidad de Costa Rica, estuvieron estudiando, y después ellas se volvían a Nicoya, ¿verdad? Algunas, pues obviamente como mi mamá se quedaron, y después del sexto grado, ya que vivimos ahí un tiempo, mis papás estuvieron alquilando la casa de Tibás y ya la volvieron a recuperar, entonces terminamos viviendo en Tibás. Ahí terminé, por ejemplo, ahí terminé mi colegio. ¿Dónde lo hiciste? ¿En El qué? colegio lo hice en el Colegio Metodista, Ajá. que es un colegio privado que inicialmente estaba en San Pedro y ahora se trasladó a Sabanilla. Y entonces ahí los 4, yo y mis 3 hermanos hicimos el colegio en Metodista. En el Metodista. Correcto. Sí, el Metodista quedaba en el puro centro ahí, de la Plaza Roosevelt, 100 metros para el oeste. Correcto. Ahora, contanos alguna anécdota. Digamos, yo no sé, Una Juan travesura. te conoce más que yo, pero digamos, algo que no le has contado, Juan, en tus viajes hacia Sarapiquí, que ahora contamos la historia, alguna anécdota de esa época de infancia, digamos, vos eras bueno para jugar fútbol o para, no sé, enamorar chiquillas, ¿cuál era cuál era el deporte favorito que tenías? No, bueno, en realidad chiquillo, porque lo hice ahí en San Pedro, literal era jugar fútbol, era Claro. el tema de las mejengas. Realmente son otros tiempos, ¿verdad? Porque yo me recuerdo estar jugando de portón a portón, ¿verdad? En San Pedro, ¿verdad? Y estamos hablando de una calle que hoy día es súper transitada, Sí, muy, claro. muy transitada. De hecho, es del antiguo Higuerón, 100 sur y 25 al este. Entonces, o sea, Ajá. Sí, sí, agarras como para Barrio Pinto y ahí la primera entrada a mano izquierda, Ajá. a mano izquierda, ¿verdad? Entonces, es una calle muy transitada y nosotros ahí solíamos jugar de portón a portón. De portón a portón, exacto. Teníamos una vecina que nos estallaba siempre las bolas pero yo creo que eso a quién no le ha pasado, ¿verdad? Ventana quebrada vale por 2. Sí, pero en realidad fue una infancia muy bonita, y cuando uno se iba a las 9 de la mañana, salía de la casa, ¿verdad? Y volvía, podía estar volviendo a Cuando las oscurecía. 5, 6, 5 y media, tal vez. Ya si llegabas de noche, pues... Uno volvía a la casa porque hacía hambre y había que comer. Claro, claro, ese era el argumento. En los pueblos era todavía más claro, ¿verdad? Porque básicamente se vivía en función de la luz del día. Entonces, claro, uno volvía en la noche sudado, lleno de chollones de la plaza o del río, ¿verdad? Y efectivamente bueno,
es de alguna manera una característica que tienen las generaciones que crecieron en el siglo pasado, ¿verdad? Porque un poco digamos, ese desarrollo del siglo pasado ya no es muy común hoy en día en algunas gentes, sobre todo la gente que es de ciudad. Y cada vez tenemos más gente de ciudad metida, digamos, como entre cuatro paredes o en un condominio o haciendo en un patiecito pequeño, ¿verdad? Sí, donde no se conoce ni al vecino. ¿Verdad? Así es. Sí. Pero bueno, ese es y siempre que cuando fuiste al colegio, ¿hubo alguien que te marcó? ¿Algún profesor, alguna profesora? ¿O cómo fue que encontraste un poco tu ruta para meterte a las ciencias? Bueno, vamos a ver, yo en el colegio, yo digo que fui un estudiante promedio. Mi esposa no lo dice así, ¿verdad? Ella dice que yo sí era de los nerdillos, pero bueno, yo me considero como un estudiante promedio. Y realmente en el colegio es curioso, pero lo que me marcó, yo siempre tuve una afinidad por la naturaleza, siempre tuve una afinidad por las plantas, los árboles, e inicialmente lo que quería estudiar era agronomía. Y por cosas del destino, ¿verdad? Los medios de comunicación llegaron a mí y vi un programa, me acuerdo, en Canal 13, en donde pasaban las carreras. Sí, era un nerd. Porque para que un estudiante de colegio vea Canal 13, hay que ser un poquito nerd. Hay algunas cosas, ¿no? Hay algunas dígalo. cosas, de vez en cuando pasan algo interesante, pero además, sí, era como la televisión cultural, pero una televisión muy particular. Digo, porque ahora cada vez es menos, digamos, atractivo, no sé, el Canal 13 se ha vuelto como una mezcla un poco rara, ¿no? Era lo que había, es que vamos a ver, en ese momento posiblemente no teníamos cable, ¿verdad? O quién sabe, o también yo ya estaba en el tema de la búsqueda de carreras y precisamente estaban dando carreras, y estaban dando carreras en ese momento, creo que era del tecnológico, y empezaron a hablar de la carrera de ingeniería forestal. Entonces ahí fue donde yo dije, no, lo mío son los árboles, de verdad, no, agronomía no, sino ingeniería forestal. Hice clic y por cosas, no digo que el destino, pero mi mamá trabajaba en el Max Peralta en Cartago. Entonces para mí se me hizo todo más fácil si me iba a estudiar al tecnológico. Entonces ¿Viajabas con tu mamá? Yo viajaba con mi madre. Qué interesante. Entonces, aprovechaba ese aventón ese de mi aventón, mamá, claro, en la todas las mañana mañanas, correcto. y te quedabas y te venías con ella en la tarde. A veces, o en la tarde, pues ahí veía a ver con quién me venía, pero por lo menos el de la mañana, que es el más duro, ¿verdad? Lo hacía con mi madre. Sí, dicen que los que estudian en el TEC no les gusta mucho quedarse allá porque a las 4 guardan las aceras y ya no hay mucho más que hacer en Cartago. Oiga lo que dice, y esto lo dice por turrialbeño, porque si hay alguien que de alguna manera no se lleva bien con los cartagos, es el turrialbeño. Yo todos los cartagos los quiero mucho. Pero bueno, entonces de alguna manera te vas para el TEC a estudiar ingeniería forestal. Correcto. ¿Y cómo es esa estadía en el TEC? ¿Cómo suceden esos años? Y finalmente, de alguna manera, ¿de dónde? ¿Del TEC regresaste a Heredia o cómo fue que entroncaste con la Universidad Nacional? Vamos a ver, puchica, pasan muchas cosas. En realidad al TEC fueron 4 años. Ahí sí tengo que decir que le tengo que hacer caso a mi esposa. Ahí sí saqué la carrera en los 4 años que eran. Ingeniería forestal. Ingeniería forestal, correcto, el bachillerato. De ahí, pues salió la opción de trabajar en el CATI, que queda en Turrialba, usted muy bien lo conoce. Y ahí estuve trabajando 5 años. Entonces estuve trabajando en proyectos de diversidad genética forestal, domesticación de especies, y estuve 5 años. Luego de esos 5 años opté, igual no estaba como con proyectos de investigación. Entonces, pues se da de que finaliza un proyecto de investigación, había que esperar para que iniciara otro y pues yo decidí que ya era suficiente tiempo como para seguir estudiando. Entonces seguí estudiando en el CATI, entonces saqué la maestría allá
la maestría en manejo y conservación de recursos naturales y biodiversidad, recursos forestales y biodiversidad. Y bueno, fueron 2 años también muy bonitos, en donde también compartí, conocí mucha gente de diferentes países. Tuve la oportunidad de conocer a un compañero, don Víctor Mesa, que era compañero de la maestría también. Y una vez que finalizó la maestría, don Víctor me ofreció o me dio la opción de que existía la posibilidad de venir aquí al INICEFOR, que era de donde él venía. Y pues una cosa dio a la otra, ¿verdad? Entonces, estuve primero contratado como por un par de meses por un medio tiempo, después se completó la jornada y bueno, ahí hasta la fecha he estado gracias a Dios, ya cumplo 12 años de estar en la Universidad Nacional como plazo fijo. Bueno, antes se llamaban interinos, ¿verdad? Ahora como plazo fijo. Pero ahora con la oportunidad de ya llevar 3 años en la gestión, ¿verdad? En la dirección del instituto. Y bueno, por 2 años más y ver qué sucederá más adelante. No, muy bien, pero ahí y en el CATIE, ahí sí es cierto que doblan las aceras como a las 3 de la tarde, ¿verdad? Porque las tienen sin doblar llueve, ¿no? Esa es una institución enormemente interesante. Yo conozco bien el CATIE más por el área de la maestría en socioeconomía, en la que en algunos momentos he colaborado con ellos. Precisamente, y estar ahí y vivir ahí es básicamente vivir para estudiar o vivir para investigar, ¿verdad? Porque es un ecosistema social relativamente muy cerrado, ¿verdad? Algunos escapan al centro de Turrialba. Sí, A pero vivir la vida. sí, pero digamos en el centro de Turrialba se apagan las luces como a las 3, como a las 3:30, más o menos. Es que usted no conoce Turrialba. Usted está hablando mucha paja. Bueno, un poco... No es así. Lo que pasa es que la vida de lunes a viernes es muy diferente que el viernes, sábado y domingo. Ajá. Porque pasa todo lo opuesto, en el sentido de que los turrialbeños, al menos eso fue hace 10, más de, bueno, del 2000, digamos, hace 18, 19 años. El tema es que muchos de los turrialbeños pues viajaban a San José a estudiar y entonces pero regresaban el fin de semana. Entonces tal vez el fin de semana era más alegre, ¿verdad? Entre semana no tanto, pero igual, ¿sí? siempre hay opciones, ¿verdad? Pero sí, digamos, los 5 años que yo estuve trabajando, estuve viviendo, estuve alquilando casas en el centro de Turrialba. Okay. Para salir uno no estar siempre en el tema de trabajo, ¿verdad? Y disfrutar un poquito más, ¿verdad? Era despejarse un poco más, además de que ahí había donde ir a hacer ejercicio y otro tipo de cosas, ¿verdad? Y luego, ya durante la maestría, entonces ahí sí... Tenías residencia. Ahí sí me internaron, ¿verdad? Ahí sí me dieron beca me dieron una ayuda de alojamiento, entonces la aproveché y sí, la vida es completamente diferente. Bueno, también, entonces estamos en presencia de un casi turrialbeño, lo cual es una gran cosa. Ok. Bueno, precisamente el jueves anduve allá por el CATIE con unos invitados mexicanos que algún momento estuvieron por allá igual dando unas charlas y eso. Y el CATIE sigue siendo lindo, aunque no está tan lindo como antes. Ok. Ahora, vamos a ver, Gustavo, y ya entrando en el tema del INICEFOR y de qué son servicios forestales y cómo es este tema, vea usted qué buen bollo de pan nos están regalando acá. No es por hacerle la boca agua, pero ya a mí se me está haciendo la boca agua. ¿Qué es el INICEFOR exactamente, Gustavo? Bueno, el INICEFOR, con lo que dice el nuevo estatuto, ¿verdad? Orgánico, es una unidad académica. Y el INICEFOR es el Instituto de Investigación y Servicios Forestales. Entonces, principalmente lo que nos atañe acá en el instituto, principalmente es la investigación y la extensión. Más fuerte la investigación que la extensión. Sin embargo, tenemos un par de compañeros que son, vamos a ver, que han sido inclusive extensionistas, o por lo menos una que doña Amelia Paniagua, que ha sido extensionista por parte
nombrada extensionista de la Universidad Nacional, ¿verdad? Y después el otro fuerte que es la parte de investigación. Sin embargo, como como el mandato de dar el cuarto de tiempo en docencia, entonces nosotros, o por lo menos los académicos del instituto que están contratados a tiempo completo en la Universidad Nacional, dan ese cuarto de tiempo en docencia en diferentes escuelas. Entonces, por ejemplo, la gran mayoría en la Escuela de Ciencias Ambientales, donde colaboran en la carrera de Ingeniería Forestal, con cursos desde cursos introductorios, acá inclusive cursos de último año, ¿verdad? Como manejo forestal, silvicultura forestal, industrialización de la madera. Hay varios cursos que entonces se están dando por allá en la Escuela de Ciencias Ambientales. Tenemos otros colegas que están colaborando en estudios generales, entonces dando ese cuarto de tiempo en estudios generales. Geografía también hemos venido colaborando, y por otro lado con la Escuela de Química también, donde hemos apoyado en la Escuela de Química, principalmente con las compañeras que trabajan en el Laboratorio de Tecnología Forestal de cada instituto. Ahora, es digamos, esto tal vez es importante decirlo porque mucho de lo que hay veces se tiene un conocimiento, digamos, incompleto por parte de la sociedad, un poco por todo esto que se dice de la universidad hoy en día. Es importante saber que la investigación, la extensión y la docencia son actividades que se complementan muy bien entre sí, porque por lo general un profesor que es investigador a tiempo completo necesita, digamos, de esos dos mecanismos para afianzar su propia investigación y afianzar también su referente social sobre el cual trabaja. Entonces, particularmente con la docencia, es muy grato recibir clases, y lo digo porque a mí me tocó a lo largo de mi vida recibir digamos, con muchos profesores, pero es muy grato recibir clases con un profesor que es profesor e investigador, porque si no, de alguna manera lo que tenemos es un profesor que pues revisa sus notas, que tal vez está actualizado sobre sus libros de texto, pero que no tiene esa experiencia práctica cotidiana con el área en donde trabaja. Y ustedes, y yo creo que en eso la Facultad de Tierra y Mar, y particularmente la Escuela de Ciencias Ambientales, que tiene la carrera de Ciencias Forestales o de Recursos Forestales, tiene, digamos, en esto una fortaleza. Algunas veces es incómodo cuando sos docente y tenés, o sea, cuando sos investigador y tenés que dar clase, porque obviamente el investigador siempre quiere estar muy compenetrado con su investigación, y las clases hay veces distorsionan un poco el efecto. Sin embargo, ustedes tienen aquí, me imagino, muchísimo estudiante que también los visita para colaborar con proyectos, actividades de investigación donde involucran estudiantes. Sí, en realidad a través de los estudiantes, estudiantes asistentes, entonces tenemos ese vínculo. Y lo otro es por el mismo vínculo que se da entre el profesor y el estudiante, ¿verdad? Cuando está dando las clases, pues genera como ese gusanito, ¿verdad? El estudiante de querer aprender más o de querer hacer investigación, ¿verdad? Y ahí es cuando empezamos como a crecer, digamos, en personal, digo yo, porque desde mi punto de vista, los institutos, si fuera por la cantidad de personas, somos muy pequeños, ¿verdad? Pero por la forma de crecer es con la cantidad de estudiantes que puedan estar asociados al instituto. Personalmente, de hecho, yo tuve la grata, tengo que decir que fue la oportunidad de iniciar la docencia acá en la Universidad Nacional, o sea, a pesar de que estaba como investigador en el CAT y todo lo demás, pero fue acá que me tocó enfrentarme con los estudiantes y dar un curso. Fue de las experiencias más bonitas que tuve, o sea, porque primero te enfrenta a una audiencia, ¿verdad? De que primero te está cuestionando todo, ¿verdad? Lo que vos haces. Entonces tenés que ser bastante consecuente con lo que decís, ¿verdad? Y realmente de estar bastante actualizado. Pero lo otro es
que vos empezás yo siento, digamos, que uno empieza a marcar diferencia en los estudiantes, digamos, cuando ya los estudiantes te empiezan a llamar, que profesor, que empiezan a trabajar con vos, entonces prácticamente de ese grupo, por ejemplo, de introducción a la ingeniería forestal, que fue el primer curso que di, después de ese primer grupo que yo di, pues tenía a estudiantes asistentes trabajando conmigo después más adelante, los siguientes años, hasta que cuando llegaron a su práctica profesional especializada, pues la hicieron Querían también, venir acá, la claro. hicieron acá con los proyectos en los que nosotros estábamos trabajando y se fueron incorporando en el quehacer nuestro, ¿verdad? Y bueno, y parte de eso es a lo que estamos enfocados ahora, ¿verdad? Que es a desarrollar una maestría, un programa de maestrías desde el INICEFOR, pero no basado quizás en nuestras necesidades, en nuestras fortalezas, sino que también haciendo una exploración antes de cuáles son las necesidades del sector forestal, las necesidades del país, las necesidades de los ingenieros forestales. Para no seguir haciendo lo mismo. Para no seguir haciendo lo mismo y que no sea una maestría que vaya a terminar en 2, 3 años, ¿verdad? Y de momento pues tenés que cerrarla porque no se te va a matricular más gente. Entonces realmente que sea algo pensando en esas necesidades y que pueda irse cambiando pues en el tiempo. Yo creo que ese ha sido el cambio de mentalidad en donde quizás, que yo les comentaba hace un rato, quizás el tema de la docencia ya pasa a un segundo plano. O sea, ese cuarto de tiempo pasa a un segundo plano, sino que más bien lo más importante de todo esto es que con un programa de maestrías, los mismos proyectos de investigación que tienen los académicos puedan nutrirse de estudiantes. Bueno, yo creo que vos mejor que nadie, con el programa de maestrías que manejas vos, es más que evidente, ¿verdad? Cómo el proyecto crece gracias a los estudiantes. Y es prácticamente como yo lo he visualizado que ha sucedido en instituciones como el CATI. El CATI al final a ellos lo que los hace grandes, o sea, y lo que permite estar publicando siempre, son los mismos estudiantes de la maestría, ¿verdad? Sí, porque hay una dinámica que va hacia eso. O sea, los proyectos nacen con la expectativa de que van a producir algo lo suficientemente bueno como para ser publicado, no por la simple afición de publicar, sino por el sagrado deber de hacer público lo que se descubre, sea el resultado que sea. Bueno, eso es parte de la cosa, pero también porque hay una pertinencia en la investigación que se hace. Ahora, ¿cuántos más o menos proyectos o programas o actividades académicas tiene el INICEFOR en este momento? Más o menos. Buena pregunta. Podemos tener digamos, en PPAs, digamos, pueden ser alrededor de unos 12 PPAs activos, digamos, entre actividades académicas, programas y proyectos. Por lo que nos decías hace un rato, ustedes tienen 12, 10, más o menos, sí. Ustedes tienen 11 plazas, 11, 12. 11 plazas en 11 plazas académicas y hay 11 programas, proyectos o actividades académicas. Prácticamente hay una razón de uno a uno. Uh-huh. Eso parece ser bastante eficiente en un instituto que se dedica a la investigación y a la extensión principalmente. ¿Y cuántos estudiantes están involucrados en esos PPAs? Al menos uno. O sea, podemos decir que al menos uno por proyecto, exactamente. Uh-huh. Y cuando hay otros proyectos, por ejemplo, que tienen hasta 5, 6, ¿verdad? Pero depende mucho del proyecto, o si es una red, o si es un programa, si es una actividad académica. Si habláramos, digamos, empecemos por uno, digamos, hablemos de un proyecto, porque sobre todo para los radioescuchas y quienes nos están viendo, dirán, bueno, el INICEFOR, ¿y cómo es que ellos terminan siendo relevantes, pertinentes para la sociedad costarricense? Yo, digamos, me atrevería a pensar que hay una concepción en el INICEFOR de que tiene que jugar un rol en la sostenibilidad del recurso forestal y que por muchos años ha trabajado en ese énfasis, digamos, de que el bosque en general hay que valorarlo y que esa valoración del bosque termina siendo
positiva para la sostenibilidad de los recursos. Y cuando digo el bosque, porque en realidad en el bosque están los árboles, ¿no? Y está todo el ecosistema que permite de alguna manera comprender el funcionamiento del bosque dentro de ese ecosistema. Cuando ustedes hacen un proyecto o elaboran un proyecto en esta dirección, recuerdo, digamos, algunos de los que han trabajado en el pasado, el pago de servicios forestales, el tema del efecto del cambio climático y cómo va variando, digamos, el, eh, el bosque como sumidero, digamos, de estos gases, el uso de distintas plantaciones o esquemas de plantación. Y bueno, ahora nos contabas de un profesor que se acaba de pensionar, en el que yo conocí también su proyecto sobre caoba y cómo valorizar, digamos, el, el tema del bosque, sobre todo para los campesinos que están en una condición de pequeño o mediano productor, digamos, y que necesita también tener un complemento o una especie de ahorro a largo plazo. Cuéntanos un poquito de eso, porque hoy quisiéramos también proyectar la universidad en términos de lo que hace en función de la comunidad. Bueno, en temas de investigación y extensión, el instituto ha venido trabajando, digamos, como les decía, en dos áreas. Uno que tiene que ver con el tema de plantaciones y sistemas agroforestales. En esa área principalmente ha venido trabajando con especies comerciales, exóticas, digamos, como la teca y la melina, en programas de mejoramiento genético, en donde han venido compañeros estudiando o haciendo trabajos en relación a estas especies, y entonces tratando de tener a la mano o a la mano del productor material mejorado. O sea, van a ser árboles que tienen mejor forma, que crecen más rápido, que pueden ser más aprovechables. Más aprovechables, inclusive ahora con temas de sequías, Claro, que más se adaptan tolerantes, que se mejor. adaptan mejor, ¿verdad? A temas Variabilidad secos, ¿verdad? Variabilidad climática. climática. Eso con especies exóticas, con especies nativas, se ha hecho un trabajo muy, muy interesante con el compañero que se pensionó, ¿verdad? Don Eugenio Corea, en el tema de caoba, con un tema de mejoramiento genético y poniendo a disposición de la gente un paquete tecnológico con la caoba. O sea, la caoba es una especie vedada, o sea, a nivel de país no se puede explotar, digamos, en ambientes naturales o de regeneración natural. Pero si es sembrado, pues no hay tanto problema. El tema es que la caoba, igual que las otras meliáceas como el cedro, han tenido problemas con una polilla que se llama Ipsipila grandela, y que lo que hace es un barrenador de los brotes apicales. Entonces, una plantación, por más linda que está, llega la polilla, pone un par de huevecitos en el ápice de cada árbol, y la plantación se echa a perder porque hace un túnel, y entonces empiezan a salir muchos rebrotes, entonces ya los árboles pierden la dominancia apical, se empiezan a bifurcar, trifurcar, etcétera, ¿verdad? Entonces, el trabajo que han hecho los compañeros ha sido muy interesante porque han venido a hacer una selección de genética, digamos, de aquellas poblaciones o aquellos progenies, aquellos individuos, aquellos árboles de caoba que crecen más rápido y que a la hora que son atacados generan menos rebrotes. Entonces eso para un tema de manejo. Y por otro lado, pues han venido trabajando con un producto químico que se le aplica, es de manejo intensivo, porque tiene que ser una aplicación prácticamente que mensual en cada uno de los árboles, en el ápice, y con ese producto llegan a una cipermectrina, pues se llegan a controlar el ataque de la epsipila. Entonces, por ejemplo, se puede aplicar los primeros 2 años, ¿verdad? Hasta que ya el árbol alcanza cierta altura, y de ahí en adelante
Se defiende propio. Esperar que crezca, esperar de que más bien que lo ataque para que pueda generar copa, ¿verdad? Y si tiene más copa, pues entonces el árbol va a poder engrosar, va a engrosar más rápido y va a crecer más. Entonces, pero lo que nos interesa por lo menos son unas dos trozas, ¿verdad? De un fuste limpio, ¿verdad? Y entonces realmente ellos han hecho un trabajo muy interesante que con el otro académico, con Víctor Mesa, pues ellos también han estado trabajando con los pequeños productores. Y entonces llevando esto a los pequeños productores, Ahora, principalmente en la zona de Sarapiquí. Solo para que ustedes, y sobre todo los que nos escuchan, entiendan toda esta cantidad de información científica, y porque también el lenguaje es muy importante. Estamos hablando de una variedad cuyo valor de mercado es muy preciado, ¿no? Estamos hablando de que si un pequeño productor logra tener en su cafetal, para decirlo así, o en su área de terreno, digamos, 100 árboles de esta variedad y logra que tengan una explotación comercial, es decir, que estén a disposición, ahí tendría perfectamente un capital para, no sé, financiar a su hijo, a su nieto la educación superior. Es decir, estamos hablando de ingresos muy significativos porque son variedades muy, muy apreciadas en el mercado, ¿cierto? Correcto, bueno, si mal no recuerdo, el precio, digamos, de la caoba, eso sí, de bosque natural, anda alrededor de los $800 el metro cúbico. Pero estamos hablando de árboles de bosque natural, ¿verdad? Que alcanzan Sí. más de 60 centímetros de diámetro. Pero Sí un hay- árbol de Sí, hay plantación, que seguir, precisamente como estamos iniciando con esto, hay que hacer Seguir más investigando. investigación para saber cuánto, digamos, y con el mercado, para ver cuánto es, en cuánto se puede valorar ese producto, digamos, de raleos. Ya los compañeros están trabajando con un tema de raleos a los 6 años, de qué productos pueden sacar y eventualmente saber, bueno, cuánto cuánto tiempo? al turno de corte. Y Estamos digamos, hablando, perdona, y digamos, árboles como estos de caoba se pueden utilizar en sistemas silvopastoriles, o sea, en combinación con potrero, por supuesto protegiéndolos, ¿verdad? Porque si no las vacas se los comen. Pero digo yo, pensando no en que sean aprovechables por los animales, sino más bien que son árboles que crecen, que van a producir sombra y que podrían ser una opción como de darle un valor agregado al potrero. No sé, se me ocurre, pero no funciona así. en el caso de la caoba sí se podría, digamos, trabajar de esa forma. Lo único es que tenés que darle ese mantenimiento los primeros 3 años, ¿verdad? Ajá. Porque si lo sembras en una cerca viva, por ejemplo, Yo me los imagino con una cerquita alrededor, sí. ¿verdad? Porque si no las vacas se los van a llegar a comer. Mira que las vacas no es tanto el problema. Los primeros años, pues quizás sí, ¿verdad? El primer año, pero más adelante el problema más bien son los caballos. Ah, Los caballos Sí, sí les encanta. son muy dañinos, ¿verdad? Los caballos es un animal un poquito dañino. Yo sé que hay gente que le gustan los caballos, pero sí, con los árboles con los siempre están... Ahora, lo que digo es que de ser exitoso, digamos, este proceso de transferencia de una tecnología, estamos hablando de que un pequeño productor, un finquero, digamos, que por lo general es gente de clase media, media baja en nuestro país, ¿verdad? Hablando de zonas como Sarapiquí u otras zonas donde ustedes intervienen, digamos, este tipo de transferencia tecnológica. El hecho de que estas fincas puedan tener digamos, este uso mixto del terreno, de que puedan ir haciendo una inversión, que se convierta en una inversión, ¿verdad? Porque obviamente estamos hablando de por lo menos 10, 12, 15 años para tener alguna tasa de En recuperación. el caso de más, Teca y Melina, anda alrededor de los 18, 20 años, Ajá. dependiendo del material que se esté sembrando. Igual con caoba puede andar muy similar, 18 o 20 años. Yo creo que eso Ok, no lo podemos y eso reducir. significa que entonces obviamente hay que hacer esta inversión a largo plazo y bueno, que lo que hace el INICEFOR es ayudar a que ese paquete tecnológico pueda de alguna manera ser razonablemente bueno, no solo desde el punto de vista técnico, sino asegurarle las condiciones para que al final pueda cosechar un buen árbol, ¿no? Y cuando digo cosechar un buen árbol,
aprovecho para advertirle a mi hija que a veces ve el programa, ¿verdad? Que no estamos hablando de cortar el árbol por cortarlo, sino que el árbol fue sembrado para cortarse, ¿cierto? Correcto. O sea, los árboles en este caso pues se están viendo como un cultivo, o sea, como quien siembra lechuga. quien siembra caña y tiene que cosechar su caña, eh, el que siembra café y bueno, y que después tiene que quitar las matas de café para sembrar otras matas de café, ¿verdad? Después de que ya han aprovechado, digamos, el cafetal o han tenido X cantidad de cosechas. eh, y como quien siembra cualquier cultivo, ¿verdad? Y esa es la diferencia, eh, que quizás es el cambio de mentalidad que tenemos que devolvernos un poco, porque ya cuando en algún momento pues nos crecimos con el tema del Costa Rica verde, ¿verdad? Entonces todo era conservación, no se pueden cortar los árboles, pero todo depende de dónde vengan, ¿verdad? Inclusive los árboles pueden venir de fuentes sostenibles, o sea, de bosque natural, en donde nosotros podemos cortar árboles en el bosque haciéndolo de manera sostenible, haciendo un manejo sostenible del sistema. Precisamente a eso quería llegar. Tengo dos preguntas. Una es, bueno, esto de la teca, que yo creo que fue el que entró primero que la melina, creo. Pero bueno, teca y melina, que son los dos cultivos arbóreos más extendidos en Costa Rica, ¿cierto? Más o menos como cuánta área hay cultivada de esto. Lo que pasa es que ha ido decayendo, ¿verdad? Entonces cada vez ha ido decayendo el tema del tema de la reforestación en el país, que ha sido algo que nosotros como país tenemos que volver a reactivar, eh, principalmente bueno, por varias circunstancias, dentro de ellas, imagínense que estamos compitiendo con otras actividades que generan más, que generan un retorno económico más rápido Para decirlo así, digamos, la piña, que es correcto. nuestro principal cultivo de exportación agrícola no tradicional, ¿verdad? Seguido por el banano, pero la piña, que es como lo que se ha venido generando con mayor fuerza, es un cultivo intensivo, es un cultivo que genera mucho más rápido, ¿verdad? En términos de los ingresos que puede generar para el agricultor. Y obviamente, si alguien tiene que pensar en una inversión a cortísimo plazo, ¿verdad? Y tiene los recursos, pues va a sembrar piña en lugar de sembrar árboles. Ahora, cuando hablamos de teca y melina, que es la segunda, este tipo de cultivos también han sido como estigmatizados mucho por el rol que juegan en los suelos, ¿verdad? Sobre todo por las hojas, ¿no? Que puedan quemar el suelo, como dicen los campesinos, un poco con ese conocimiento popular, y me perdona porque no es científico decirlo así, pero hay un proceso de deterioro del suelo, producto de la siembra de estas especies, ¿verdad? Sí, pero en realidad el principal problema que se da es, digamos, o sea, que no se le da un manejo adecuado a la plantación forestal. Son plantaciones que están muy cerradas, en donde no permiten que nada crezca, no por un tema de las hojas, eso ayuda también, pero también por un tema de la luz. No penetra la luz. No penetra la luz, entonces al final eso hace que cuando se den las lluvias, entonces haya más erosión, y eso pues eso es lo que la gente ve al final, ¿verdad? Pero lo que la gente quizás no ve detrás de eso es que no hubo un manejo adecuado de la plantación, correcto. Bueno, es que es al fin y al cabo un cultivo, los cultivos deberían de tratarse como tal, ¿verdad? Con todo lo que un cultivo implica, ¿verdad? Ahora que ustedes estaban hablando yo dije lechuga, vos dijiste caña, pues uno siembra caña. Yo me acuerdo, mi papá sembraba caña y con un año que se le olvidara o que se le pasara un mes en la riega del herbicida para controlar un tipo de mala hierba, la caña no crecía, lo único que crecía era la mala hierba. Al final había que, aquí lo digo con mucha vergüenza, había que pegarle fuego. Habría que quemar el cañal. Que quemar el cañal para poder cosechar la caña, o sea, porque no se trató como un cultivo. En algún momento estaba de moda sembrar ciprés, pero la gente sembraba el ciprés y lo dejaba ahí y no le podaba las ramas, entonces salieron un montón de ciprés. No hacía los raleos, entonces sí, eran palitos de fósforo, decíamos nosotros, ¿verdad? Sí, entonces no engordaban y eran un montón de nudos y para el aserradero era
una complicación y entonces se creyó que era un mal árbol forestal, etcétera, etcétera. Pero, es por la, Pero por el también manejo. hoy en día existe una situación, conozco más por el ámbito del comercio, es decir, Costa Rica hoy está importando madera porque no da abasto, digamos, la industria de muebles, la industria, digamos, que requiere, digamos, madera para distintos usos, no hay suficientes árboles para cosechar, para decirlo así. Que inclusive se publicita porque dice, mueble con pino chileno, o una cosa así. Correcto, Por ahí. correcto. Sí, ahí tiene mucho que ver, por ejemplo, que no hemos, pues no se ha dado esa sustitución de esos árboles que se han venido cosechando, ¿verdad? Principalmente porque no le hemos llegado al mercado, o sea, realmente no hemos podido ofrecerle Calidad. calidad o realmente valor agregado a esos productos, ¿verdad? Sino que lo que sale de las plantaciones, en el caso de la melina, pues se va en tarimas, ¿verdad? Tarimas, o sea, ¿cuál es claro. el valor agregado de la tarima, verdad? Es El más bajo de más todos. bajo de todos, ¿verdad? Y la mayoría se va en tarimas. En el caso de la teca, pues se va en troza para la India, ¿verdad? Claro. Y entonces, y donde hay también intermediarios que al final lo que llega a producir es que al dueño de la plantación, ¿verdad? Al agricultor, pues se le ofrece un precio muy bajo por la madera, prácticamente que, como quien dicen, la han regalado, ¿verdad? Y quedan curados con la actividad. Entonces ahí es donde todo el sector forestal pues tiene que hacer un cambio de mentalidad, ¿verdad? A ver cómo nos vamos a enfocar hacia el mercado, hacia esos productos, ¿verdad? Y donde la parte técnica ya está, y hay programas de mejoramiento genético, hay gente que ha venido trabajando en eso, que ha venido investigando. Lo que pasa es que, claro, ya como dicen vulgarmente, perdón, no lo voy a decir, pero si la persona tuvo una mala experiencia, cuesta que vuelva otra vez a reforestar. Vos decías que en materia forestal y en materia de investigación y en materia de trabajo, en el sector hay como dos grandes nichos, dos grandes corrientes, ¿no? El tema de las plantaciones y digamos todo lo que significa sembrar árboles para cosechar madera y cosechar, digamos, todo este tipo de industria asociada con el árbol. Y la otra área que es el aprovechamiento de lo que la naturaleza ya por razón obvia tiene, ¿verdad? El país tiene áreas en donde no necesariamente está, digamos, prohibido cortar árboles, pero que se tiene que hacer un trabajo de manejo del bosque. Correcto. Bueno, ahí principalmente ese es la otra parte del sector, ¿verdad? Que tiene que ver con el manejo de bosques naturales. Bueno, acá en el INICEFOR principalmente estamos trabajando con el tema de monitoreo de ecosistemas a través de parcelas permanentes de monitoreo, en donde la idea es, bueno, ver cómo están creciendo esos bosques, cuáles son las especies que están ingresando al sistema o cuáles son las que están saliendo, cuál es la diversidad de esos bosques en diferentes zonas del país. Y también todo el tema del manejo forestal, ¿verdad? A ver cómo nosotros, de hecho, en el caso mío, pues me tocó dar el curso de manejo forestal como por 4 años en la escuela, ¿verdad? Y es como realmente se le hace entender a la gente, o sea, de que el manejo forestal es posible, el manejo forestal sostenible es posible, en el cual realmente lo que nosotros estamos haciendo es adelantándonos un poquito a lo que la naturaleza hace de por sí. ¿Por qué? Porque los árboles que estamos aprovechando son aquellos árboles de categorías diamétricas más altas, ¿verdad? Superiores, ¿verdad? En donde nos estamos adelantando antes de que se muera el árbol, nosotros lo estamos aprovechando, ¿verdad? De los árboles comerciales, siempre y cuando inclusive el árbol, la especie como tal dentro del ecosistema, pues cuente con una abundancia suficiente, ¿verdad? Que nos permita hacer un aprovechamiento sostenible. Entonces, ahora, ese debate es un bonito debate porque probablemente muchos de los que nos estarán viendo y escuchando en radio dirán, pero es que eso se presta para muchas cosas, ¿verdad? Si yo soy finquero y tengo parte de un bosque natural, etcétera, y quisiera cortar los árboles más valiosos, ¿verdad? Entonces puedo
no sé, pues, jugármela, ¿verdad? A pensar un manejo. Bueno, en el país existe todo un control, toda una ley, normativa. una normativa, y entonces, obviamente, los ingenieros forestales son los únicos autorizados, ¿verdad? A llevar este tipo de registros y autorizar, digamos, dentro de una plantación, cuántos árboles se pueden cortar, qué tipo de árbol se puede cortar, cuáles son las especies que se Correcto. pueden manejar. Y cuando vos decís ese manejo sostenible o esa anticipación a lo que la naturaleza ya por razones obvias, cuando un árbol es muy grande o cuando ya empieza a tener, digamos, cierto tipo de propiedades, lo que se espera es que ese árbol caiga, ¿verdad? Y también está todo el manejo de el proceso de corta, ¿no? Y el proceso de limpia de la zona donde se corta el árbol, ¿cierto? Sí, bueno, correcto, digamos, ahí el país cuenta con toda una normativa, ¿verdad? Donde hay principios, criterios e indicadores para el manejo forestal sostenible de los bosques, inclusive en donde el país ya entra en una segunda etapa, ya hace varios años, ya hay una segunda cosecha. Quiere decir eso que en los años, a mediados de los 90, iniciamos con los principios, criterios, indicadores, en donde se aprovechaban los bosques con un estándar de manejo, ¿verdad? En donde eh, hay ciertas restricciones, por ejemplo, no se pueden cortar árboles poco frecuentes, o sea, para que usted, un árbol poco frecuente tiene que tener una abundancia menor al 0.33% de, punto 3 de árboles por hectárea. No puedes cortar árboles vedados, o sea, árboles que están prohibidos en la legislación no puedes cortarlos. Tenés que mantener, por ejemplo, las zonas de ¿Cuáles, protección. digamos, cuáles árboles estarán vedados En estos Costa Rica, momentos, por por ejemplo, ejemplo? la caoba es un árbol que está vedado, el árbol de tostado es un árbol vedado. O sea que si en este momento encontramos madera, digamos, en el aserradero, de ese tipo de árboles, habría una cierta sospecha de que podría ser un árbol talado ilegalmente. Correcto. O sea, si existieran, digamos, la posibilidad de encontrar, pues por supuesto que sí, a no ser de que venga de una plantación forestal que depende de los diámetros, depende del diámetro de esa tuca, pues va a ser muy Casi es complicado, obvio que se sabe exactamente. que es un árbol natural. Sí, y aparte de eso, por ejemplo, les hablaba del manejo con el tema existe un ingeniero forestal que es el que hace el plan de manejo, pero también existe la figura del regente forestal, que es aquel profesional que es ingeniero forestal también, pero que da fe pública de que todo lo que se está haciendo en el bosque es tal cual como lo dice el plan de manejo. En mi caso me tocó participar en una experiencia muy bonita, digamos, de casos de ejemplaridad hace unos años, que eran una experiencia de la FAO de casos de ejemplaridad de manejo forestal sostenible, en donde pues nos tocó hacer una búsqueda de casos ejemplares. Y bueno, Costa Rica con el tema de manejo forestal en bosque natural pues tiene una amplia trayectoria, ¿verdad? Hay instituciones como ONGs como Fundecor, Codeforza y otros agentes privados que han venido haciendo un muy buen trabajo. Por ejemplo, me acuerdo que uno de los casos era un caso de la empresa esta de la Playwood, en donde ya su bosque inclusive ya está por ser intervenido en una tercer cosecha, ¿verdad? Ya van siendo tres veces que están aprovechando el mismo bosque, ¿verdad? Entonces es en donde ahí pues obviamente se ve el buen manejo, ¿verdad? Y que yo creo que es parte de lo que hay que visibilizar y hay que explotar más, ¿verdad? Decir, bueno, aquellas áreas donde se hizo manejo forestal es donde hoy hay bosque. En aquellos otros bosques donde no se hizo manejo forestal, pues, porque no hubo, entonces ya no hay registros, nadie sacó ningún permiso, posiblemente hoy, O tala ilegal en algún posiblemente momento. hoy son piña. Claro. Entonces el tema siempre ha habido, digamos, ha habido criterios que van en contra del manejo forestal, digo, es todo lo contrario. En el país nosotros somos ejemplo a nivel latinoamericano. Tengo colegas que están en Brasil haciendo, claro, nosotros tenemos que cuidar lo poquito que tenemos. Claro. El tema es que como allá son hectáreas, miles de Millones hectáreas, de ¿verdad? hectáreas. Entonces, realmente ahí no hay manejo. Ahí lo que hay es realmente lo que se está Tala haciendo es indiscriminada. aprovechamiento de especies valiosas, ¿verdad? Que fue lo que en el país se dio en los años 70, en los años 60, cuando el bosque no se valorizaba, ¿verdad? Entonces realmente sacaba
las especies de importancia comercial en ese momento, Y se botaba y el resto. y el resto se Ahora, botaba, cuando se vos- transformaba inclusive, perdón, inclusive el Estado propiciaba que se diera eso, ¿verdad? Hacerlas en ese momento, que las tierras fueran útiles, claro, la mentalidad era otra, la mentalidad era, como Para decían, extender la frontera agrícola. era hacer finca, ¿verdad? Ellos querían hacer finca, y hacer finca era cortar el bosque. quiten el bosque para meter potrero y hacer potreros y Ahora, tener ganado, ¿verdad? perdón, yo sé que estás, pero quería seguir en esta idea. ¿Cuándo se hace manejo forestal y cuando se corta, digamos, una cantidad X de árboles en el ecosistema del bosque? eh, el bosque es sumamente inteligente, ¿no? El ecosistema de nuestro, particularmente el bosque en Costa Rica, ¿verdad? Que es este concepto donde hay una gran diversidad. eh, Esos claros rápidamente son absorbidos, ¿no? por la biomasa del resto del ecosistema, de tal manera que se estimula el crecimiento de especies que están ahí esperando una luz para mejorar su crecimiento, ¿cierto? Y además que hay todo un proceso de De sucesión. nacimiento de nuevas semillas que están asociadas a semillas que estaban ahí que no hubiesen nacido si no se hubiese talado ese árbol grande que estaba de alguna manera estorbando el desarrollo de otras variedades. ¿Así es o no? Sí, en realidad, bueno, ese es así es la naturaleza, ¿verdad? Así realmente, así es como funciona el ecosistema, o sea, realmente en el bosque natural, pues, que está en ese equilibrio, ¿verdad? Pues eso es lo que normalmente sucedería, ¿verdad? En donde los árboles maduros, pues van a caer, ¿verdad? Y van a generar claros, los cuales, si son claros muy grandes, principalmente van a estar colonizados por algunas especies de muy rápido crecimiento, ¿verdad? Y que después, eh, que lo que buscan es la luz, o lo que llamamos las especies pioneras, y debajo de ellas pues vendrán otras especies esperando un pequeño claro para crecer, que van a ser aquellas que son tolerantes a la sombra, las especies hesiófitas. Pero eso es lo que realmente sucede en la naturaleza, y realmente con el aprovechamiento forestal, pues lo que se busca precisamente es aprovechar esos individuos, ¿verdad? Aquellos que son comerciales principalmente. Y después, en futuros años, pues también existe el tema de poder realizar tratamientos silviculturales, porque si sacar los comerciales, pues vas a aumentar más el porcentaje de especies quizás no tan deseables, ¿verdad? Entonces también se tiene que llegar Hay a que un insertar equilibrio. algunos. Más bien, los tratamientos consisten en eliminar o Reducir. paulatinamente reducir algunos de los individuos, digamos, que tal vez no son tan deseables en ese momento, pero para que todo vuelva otra vez a un balance, Balance. ¿verdad? A como estaba antes. Y de ahí el bosque se deja unos 15 años, según dice la normativa, depende de quién haga el plan de manejo, puede ser más, pero mínimo son 15 años que se deja el bosque, diríamos nosotros como en engorde, ¿verdad? Pero bueno, realmente al país, ese es el llamado de atención, es cómo nosotros volvemos a incentivar el manejo forestal. ¿Por qué? Yo lo digo por varias razones. Hace 15 años, o quizás pueden ser más, 20 años, cuando empezaron a hacer los planes de manejo de manera sostenible, ¿verdad? Con estos principios, criterios, indicadores, el dueño del bosque tenía otra realidad. Posiblemente el dueño del bosque vivía ahí, o por ejemplo tenía maquinaria, tenía un camión para transportar la madera, tenía otras facilidades. Hoy en día ese dueño del bosque, pues es 20 años más adulto también, ¿verdad? Ha avanzado 20 años más, puede ser que ya no tenga el camión, y esos bosques entraron en un pago por servicios ambientales también, en donde se les da, Un cierto FONAFIFO les da valor, sí. un valor, ¿verdad? Un monto para conservar ese bosque, y 20 años después, la gente no sabe, el dueño del bosque no sabe ni quién le hace el aprovechamiento, ni a cuál regente contactar para que le haga un plan de manejo, ni a dónde va a llevar esa madera, ¿verdad? Y al final, pues prefieren, ¿no? El tema, claro, el tema es completamente válido en que la decisión es del dueño del bosque, ¿verdad? Pero ahí es donde nosotros estamos perdiendo la batalla quizás con el tema de ese abastecimiento de madera, que en el pasado, pues mucho venía de los planes de manejo.
ahora ya no vienen de los planes de manejo, sino que quizás vienen de las plantaciones forestales que vienen en decaída o de áreas fuera de bosque, como potreros, ¿verdad? En donde el gran problema que tenemos ahí es que ahí sí no hay sostenibilidad. Sí, claro. Porque ahorita, o sea, para sacar un permiso vos de un potrero, vos haces un inventario o si es un certificado de origen, ¿verdad? Y cosechar lo que hay en el potrero, ¿verdad? Hay ciertas regulaciones, pero no te obligan a reponer ese recurso. Entonces, ahí es donde uno se queda pensando, ¿verdad? ¿Hacia dónde va este país? Donde posiblemente nos vamos a seguir enfrentando a traer madera de otros países, ¿verdad? En el mejor de los casos, pues puede ser madera plantaciones, pero eso no quiere decir que estemos utilizando la madera que no está siendo cosechada sosteniblemente, por ejemplo, de un país vecino como lo podría ser Nicaragua, donde estén entrando camiones de madera, ¿verdad? Y donde usted realmente estemos como termitas, ¿verdad? Nada más consumiendo la madera, pero sin realmente saber cuál es el origen de esa madera, ¿verdad? Y si estamos cuidándolo nosotros, pero no nos importa Sí. lo que está sucediendo. Ese mismo argumento lo he escuchado alrededor del tema de los combustibles, ¿verdad? Estamos evitando producir, digamos, nuestro impacto a través de sacar combustibles fósiles de nuestro suelo, pero sí estamos dispuestos a gastar todo el combustible fósil que nos traen de afuera, que igual tiene que sacarse del subsuelo del planeta. Entonces, pues sí, es una especie de doble moral, para decirlo así, completamente. Cuando no se usa. Pues de verdad que todo este tema de la industria de la madera, de la plantación, del aprovechamiento del bosque natural, de la extensión, porque ustedes tienen aquí también viveros, ¿verdad? Donde hacen algún nivel de experimentación y de traslado de tecnología a los finqueros, a las personas que están, digamos, intentando hacer este tipo de prácticas forestales. Y por supuesto todo el conocimiento que se traslada a través de las tesis y de los estudiantes. Ese es el trabajo que realiza el Instituto de Estudios Forestales de la Universidad Nacional. Así que su dinero, el que invierte en el FES, el que invierte a través de sus impuestos, particularmente aquí en la Universidad Nacional, está siendo utilizado de forma bastante idónea y sobre todo de una manera que le retroalimenta a la sociedad por el pago, ¿verdad? O sea que mucho de lo que se está haciendo acá, tengo entendido que todo lo que ustedes hacen es público, ¿cierto? Se publica y está al interés de la ciudadanía. ¿Cómo se comunican con el INICEFOR? Si están interesados quienes nos escuchan en tener algo más de información o en conocer un poquito más de los proyectos o inclusive, no sé, alguna escuela, algún colegio, visitarlos y conocer un poquito más de lo que ustedes hacen. Bueno, en realidad acá el INICEFOR, el teléfono es el 2562-4600. Y con mucho gusto nosotros los estaremos atendiendo a través de vía telefónica, o bien que se metan en la página web del INICEFOR, o sea, pueden buscarlo ahí. ¿Cuál sería? En este momento les diría que y se los disculpen, que lo googleen como INICEFOR y ahí les aparecerá. Porque estamos en un tema de refrescando la página web, pero realmente sí, acá este es el tema nuestro, es este. Hay uno que se me fue, digamos, y que creo que sí es muy, muy válido que mencionárselos, es todo el tema que hacemos, porque el nombre del instituto es Instituto de Investigación y Servicios Forestales. Ajá. Entonces esa parte de servicios realmente mucho es a través de consultorías, pero mucho también que ustedes tienen un aserradero, ¿cierto? Es a través del área de industrias, correcto. Ajá. Donde nosotros aquí tenemos un área de industrias donde se da servicio de aserrío de madera, donde hay venta de madera también. También algo que ha surgido mucho ha sido todo el tema de trabajos para realizar podas y cortas de árboles. Ajá. Y aprovechamientos forestales en el sitio, ¿verdad? Donde tenemos aserraderos portátiles que pueden trasladarse al lugar, a las fincas directamente, exactamente, y donde ahí se estaría haciendo el aprovechamiento. Y ustedes mismos dan el servicio, qué sé yo, de
regencia forestal y demás. Correcto, lo podríamos coordinar o bien recomendar A un a un especialista, a un regente, digamos, si bien es cierto, nosotros podríamos hacerlo, pero también la idea Es que sí, que lo es haga. generar ese espacio, digamos, para que otros compañeros, colegas, pues también lo puedan hacer. Y lo interesante de esto es que con el área de industria, digamos, lo que se genera, principalmente eso se vuelve a inyectar a los mismos proyectos Claro. de investigación, de manera que permiten a los investigadores pues realizar sus giras. Sí, es un mecanismo para compensar recursos de operación para el correcto, instituto. correcto. Hay otras dos áreas que tenemos acá en el instituto, que es el laboratorio de biotecnología forestal, Ajá. donde tenemos académicos trabajando ahí, donde también se va al servicio de biotecnología forestal con temas de propagación in vitro, con temas de crioconservación de polen y otros temas ahí, Otros servicios. otros servicios muy interesantes, ¿verdad? Y que también se genera investigación dentro de los mismos laboratorios, y al igual que también el laboratorio de suelos y foliares, en donde en el pasado se venían realizando venta de servicios para análisis de suelos, y en estos momentos pues estamos tratando de volver a echar a andar, ¿verdad? No solo con el tema de venta de servicios, sino que también con proyectos de investigación asociados dentro del mismo INICEFOR, ¿verdad? Y también dentro de la Universidad Nacional. La parte de extensión, ya yo sé que ya me están volviendo a ver, ¿verdad? Ya que me están volviendo a ver, pero sí, la parte de extensión, mucho se da, digamos, otra área que no les había mencionado, sí se la mencionó, que es el tema de sistemas agroforestales, Claro. pero no específicamente qué es lo que se viene haciendo, ¿verdad? Por un lado, el trabajo de los compañeros que trabajan con CAOA, pues ellos han tratado de establecer esos mecanismos en donde la persona pueda tener sus sistemas agroforestales, que pueda estar aprovechando su terreno, ¿verdad? Mientras la plantación va creciendo. Pero por otro lado, también tenemos una académica, doña Amelia Paniagua, que ya ha venido trabajando ya desde hace varios años con el tema de la vainilla, Okay. con productores de vainilla, y creo que, bueno, que ha sido un trabajo muy valioso que ella ha venido haciendo, en donde le ha llevado a la gente cómo producir la vainilla, cómo polinizarla, ¿verdad? Y ahorita, bueno, está en toda una parte de industrialización, bueno, del tema de secado y más, y que bueno, y que la vainilla ha sido, es un producto, ustedes no se imaginan cómo, cuando ella da un curso de vainilla, cómo se llena esta salita. Eso te iba a decir. O sea, aquí no caben, claro. no caben las personas, ¿verdad? Que están muy interesadas, digamos, dentro de su finquita, en su pequeña área, ¿verdad? Pues producir vainilla. Porque bueno, también internacionalmente el precio de la vainilla ha venido subiendo muchísimo, ¿verdad? Entonces lo ha hecho como algo muy atractivo, y es algo que inclusive antes, cuando no era atractivo, ya la compañera venía trabajando en eso, ¿verdad? Eso te iba a decir que el proyecto de vainilla es de altísimo impacto y es muy reconocido en Costa Rica. Vamos a tener que traerlo a reflexiones. Todo el mundo, cuando uno menciona vainilla, dice, ay, en la UNA dan cursos de eso, ¿verdad? Entonces, bueno, ya saben, en la UNA, aquí en el INICEFOR, para los que estén interesados, estén atentos porque pues, la compañera encargada seguramente estará pronta a anunciar otro curso de estos de manejo y de siembra y de cuidado y todo lo que significa el proceso de la vainilla. Pero sí, yo creo que vamos a tener que hacer el esfuerzo ahora en el segundo semestre, Jotas, de invitar a la compañera o de venir nuevamente si nos permite, si nos sobra café y pan, como nos trataron hoy también, de venir por acá para hablar de ese tema. Yo quedo muy satisfecho de toda esta discusión y sobre todo quedo satisfecho porque hay esta visión de sostenibilidad, pero una visión, digamos, con los pies en la tierra, ¿no? No es una visión de solamente de conservar por conservar o una visión de que hay que de alguna manera aprovechar, como decías en Brasil, ¿verdad? Y cortemos ahora que se puede y después vemos qué pasa. Y bueno, la verdad es que el planeta necesita auxilio, pero también los seres humanos que viven del ecosistema requieren tener una fuente de subsistencia y el bosque es muy inteligente, como decís, y es importante hacer este tipo de manejo
sostenible. Ojalá que las autoridades políticas también así lo entiendan, ¿verdad? Claro, de hecho, yo soy del dicho de que yo creo en la conservación, pero yo prefiero hacer conservación haciendo manejo. Así es. Yo prefiero realizar conservación haciendo manejo de los recursos, haciendo un manejo sostenible. Y yo creo que Costa Rica es pionero en esto, o sea, yo creo que eso nadie nos lo va a quitar, ¿verdad? Y es algo que tenemos que seguir haciendo, eh, porque al final el bosque también es gente, las plantaciones es gente, los cultivos es gente, y pues con la gente tiene que vivir de algo, ¿no? Así es. Bueno, de verdad, muy contentos, pero se nos acabó un poco el tiempo, ¿no? Sí, en realidad nos pasamos un poquito más, como suele suceder, pero bueno, para decirles a quienes nos están viendo y escuchando que pueden acceder a la página del INICEFOR, aquí lo estaba revisando, que es www.inicefor.una.ac.cr. Ahí pueden ver distintos aspectos del instituto e inclusive si se van a la cejilla de contáctenos, pueden tienen la opción de enviar una consulta por correo electrónico de manera directa que aparentemente sería contestado por la compañera Laura Sánchez. Que ya no está, que ya eso está. ya no está, Ok. se los digo, hay que actualizarlo. Por cierto, sí estamos en Facebook, se me ha olvidado. También Ok. nos pueden encontrar en Facebook como INICEFOR. Entonces, para que nos busquen también en Facebook. Excelente. Sí. Pero bueno, como siempre decimos, es una faceta más de lo que hacemos en la Universidad Nacional con el sello particular de la UNA y este programa que tiende a ser una forma de, yo diría, una forma de verdadera rendición de cuentas de lo que hacemos con el presupuesto que recibimos de la sociedad. Sí, y quiero decirte que no solamente es eso, sino que no empezamos porque nos asuste ahora la negociación del FES que está por venir. Empezamos hace 2 años, ¿eh? Y con este ya llevamos casi 80 programas, así que el que diga que empezamos esto porque nos asusta la discusión de la comisión, de la asamblea o eso, creo que se equivoca. Nosotros creemos firmemente que la comunicación y la comunicación entre académicos y en este caso de los académicos a la sociedad es la única forma de justificar porque tenemos que darle a la sociedad a entender qué es lo que hacemos. Ese es realmente el propósito de reflexiones, es explicarle a las personas, a la gente, a los que nos financian con sus impuestos, qué es lo que hace la universidad, esperando que tengan conciencia de que lo que hacemos es importante y que también tomen nota de que pueden consultarnos, de que pueden venir y pedir de alguna manera apoyo, ya sea un productor, ya sea una persona que esté interesada en distintos ámbitos. Y bueno, ha sido muy grato que este programa empiece a tener ese efecto en la sociedad. Esa es nuestra intención y hoy ha quedado completamente llena, creo yo, la expectativa. Muchísimas gracias, Gustavo, por acompañarnos. Un gusto de tenerte en Reflexiones. Con mucho gusto, don Lenin, y más bien, y Juan José, por JJ. Muchísimas gracias por la invitación. Realmente, de mi parte, muy, muy complacido. Más bien, disculpen porque ahora he andado como un pasante por ahí, pero bueno, estamos corriendo. Pero es parte de verdad. O sea, realmente estos puestos te permiten también tener acceso, digamos, a cierta información, pero la idea es poder bajar esa información con el resto de los compañeros. Yo creo que esto que ustedes han venido haciendo ha sido desde hace 2 años que conozco a Jota desde más, ¿verdad? Pero desde que me comentaba el programa, ¿verdad? Y lo he venido siguiendo, realmente creo que vale la pena. Y es ese bajar también a otro nivel, ¿verdad? Y realmente subir esa información también al resto de la comunidad. Pues nosotros somos los agradecidos, Gustavo, y agradecerles a ustedes por su confianza. Les recordamos que los próximos 2 lunes no vamos a tener programa porque hay receso institucional en la Universidad Nacional y les recordamos que volvemos el lunes 15 de julio. Precisamente vamos a estar desde las oficinas del presidente ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social,
estaremos con el máster Juan Luis Bermúdez conversando sobre estos temas tan importantes que tenemos hoy en boga con respecto a los programas sociales y otra serie de cosas que tenemos en Costa Rica. Entonces los esperamos, si Dios quiere, el 15 de julio con nuestro próximo programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que tengan muy linda tarde, muy linda semana. Y Hasta que pronto. disfruten sus vacaciones.